Interior, segunda parte. Ya hicimos un resumen, ¿cierto?, de lo que el Señor nos enseñó el domingo. Y hoy continuamos hablando del Espíritu Santo, de su obra en nuestra vida. Continuamos hablando de este Santo Espíritu de Dios, que sin Él usted y yo no podemos hacer nada. Y nuestro evangelio sería en vano si no tuviésemos al Espíritu Santo. No sé cómo hay tantos que lo niegan, cómo hay tantos que dicen que es una fuerza activa, que aún leyendo la palabra no lo entienden. Y no se entiende es porque hoy estamos viviendo en un mundo lleno de cambios, ¿cierto? Pero los principios morales, los principios éticos del ser humano se han desplazado, porque hoy solamente importa lo que usted logre, las capacidades que usted tenga. Hoy el ser humano importa por lo que tiene. Hoy el ser humano importa por lo que muestra en la parte, digámoslo, bueno, se me fue la palabra, en la parte académica. Usted es alguien si estudió una carrera, usted es alguien si tiene una casa, si tiene un carro, si tiene cosas materiales, usted cuenta como alguien importante en la sociedad. No importa si usted no tiene valores éticos, valores morales, eso hoy a la sociedad no le interesa. Hoy nos movemos en una sociedad de el tener es poder. Y es triste, ¿cierto? Porque parece que esta parte espiritual ha desaparecido. Es como si nos hubiesen desintegrado y hubiesen separado nuestra alma de nuestro cuerpo. Importa el cuerpo, importa el intelecto, pero no importa realmente el alma. Y por eso vamos camino al desastre, a la catástrofe y al fin. Y el ser humano tiene una gran necesidad de cambios, pero no de los que hoy estamos viendo. Porque la ciencia, la tecnología, la reestructuración económica, el automejoramiento, la imaginación, no pueden cambiar la naturaleza del hombre. El hombre puede tener toda la tecnología que usted quiera, pero si no tiene a Cristo, sigue siendo igual de malo, igual de perverso, igual de perdido. Podemos tener la inteligencia artificial, que es capaz supuestamente de crear seres que no son humanos, que siguen siendo tecnología, con capacidades de pensar. Por allá salió una loca que se casó con un, ¿cómo le llama eso? No sé. Una imagen ahí, eso es un holograma de alguien, un hombre que es inteligente. ¿Inteligencia qué? Artificial, se me enreda la lengua. Inteligencia artificial, y se casó con él. Y yo dije, ¿hasta dónde va la locura del ser humano? De hacer estas cosas, ¿cierto? Y es que solamente el Dios que nos creó puede volver a crearnos. Solamente el Dios que creó al ser humano puede volver a hacerlo, pero ya no de, bueno, si Él quisiera nos puede volver a hacer de cuerpo, pero Él lo que quiere es hacernos nuevamente de alma. Y eso es precisamente lo que Dios hace cuando nos entregamos a Jesucristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos estamos en Cristo aquí? Amén. ¿Ya pasaron las cosas viejas? Amén. Estamos en eso, ¿cierto? La primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 23 dice que somos renacidos, ya no de simiente corruptible, o sea, ya no de nuestros padres, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Y por eso que leímos, que dice la segunda carta a los Corintios y que dice la primera carta a Pedro, es que se hace tan importante el rol del Espíritu Santo en nuestra salvación. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no somos salvos. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni nadie ha sido salvo sin el Espíritu Santo. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de San Juan, al capítulo 3, y lo vamos a leer a partir del versículo 1. San Juan, capítulo 3, versículo 1. Yo tengo la nueva versión internacional.
Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Ese era como mi esposo, va de noche a visitar a la gente. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le contestó Jesús. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que nos ilumina para poder entender tu palabra. Y yo te ruego que en esta noche, Señor, una vez más, a través de tu Santo Espíritu nos ilumines, que nos des claridad sobre esta palabra, que nos ayudes a aferrarnos a tu palabra, a entender lo que nos quieres hablar en esta noche. Señor, así como nos hablabas el domingo, continúa hablándonos hoy, mostrándonos la necesidad de conocer a tu Santo Espíritu, de tener esa relación íntima y de permitir que haga la obra en nosotros. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti como vasijas frágiles, como seres humanos que dependen del único Dios soberano y el Dios todopoderoso para poder cambiar sus vidas y para poder caminar en pos de lo que tú nos has marcado. A ti damos toda la gloria, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en este pasaje vemos a Jesús en una entrevista con un hombre que se llama Nicodemo. Nicodemo era un personaje religioso muy influyente que tenía una posición económica sólida, que tenía una posición religiosa muy importante porque él era miembro del Sanedrín y el Sanedrín era el grupo religioso que manejaba a Israel. Era algo así como el Consejo de Medellín, que son los que toman las decisiones y manejan todo. Nicodemo era parte de esos dirigentes y Nicodemo probablemente ayunaba varias veces a la semana. Nicodemo iba al templo, oraba. Nicodemo, al ser dirigente religioso, debía dar los diezmos. Y si lo trajéramos al día de hoy, diríamos, uy, no, ese Nicodemo era tremendo cristiano, ¿cierto? Con un testimonio poderoso. Era un maestro destacado. ¿Qué diría uno? Uy, no. Este ya se ganó el cielo, ¿cierto? Este va derechito porque cumple toda la ley, hace todo lo que la ley dice. Pero llega Jesús y, como digo yo, le da una cachetada y le dice, ¿sabe qué, Nicodemo? Todo eso que usted tiene, todos sus méritos, no son suficientes. No son suficientes para entrar al cielo. Muchas gracias por lo que dices, que yo vengo de parte de Dios, pero yo te conozco y todo lo que tú tienes no es suficiente y por eso se hace necesario que nazcas de nuevo. Y Jesús le explica a Nicodemo que ese nacimiento lo efectúa solamente el Espíritu Santo y que ese nacimiento es desde el interior del ser humano. Cuando Jesús le dice es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y del agua se nace por fe y por convicción a través del bautismo, porque yo me bautizo porque he sido convencido de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que yo voy a dar testimonio público de lo que Cristo ya hizo en mi vida. Y del Espíritu se nace
cuando el mismo Espíritu de Dios viene y nos da vida, ¿cierto? Cuando Jesús le dice que el viento sopla, que el viento silba, pero que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, lo que le está diciendo es, vea, Nicodemo, puede que usted no entienda que tiene que nacer del Espíritu, así como no entendemos y no podemos ver de dónde viene el viento y hacia dónde va. Es algo tan extraordinario y tan maravilloso que aunque no lo podamos entender, no lo podamos ver, es algo que llega de arriba del cielo y que viene por el amor y la gracia de Dios, que viene por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Viene por la acción del Espíritu Santo. Hay una Biblia que se llama la Biblia abierta, no la que uno abre en la casa, ¿cierto? Sino que una traducción que se llama la Biblia abierta y describe este encuentro así. Qué sorpresa tiene que haber sido para Nicodemo descubrir que su religión no era suficiente. Yo no sé si usted se sorprendió cuando descubrió que la religión en la que estaba no era suficiente para salvarse. Yo sí dije, no, toda la vida perdida. No, por eso gracias a Dios que me mandó a mi esposo que no le gustaba ir a misa, porque hubiera sido más tiempo perdido. Nunca me gustó confesarme, les confieso, porque la primera vez que me confesé antes de hacer la primera comunión, yo estaba chiquita, bueno, no crecí mucho, pero tenía 9 añitos, y un sacerdote viejito en la iglesia de la América, yo me acerqué al confesionario y yo hablaba así, y él no me entendía, entonces yo le hablé, bien viejito, bien sordo, yo hablando bien pasito. Yo le hablé un poquito más durito y él salió y me gritó y me dijo, usted no se sabe confesar, vaya aprenda primero. Y yo salí llorando y yo le dije a mi mamá, yo no quiero volver, no quiero. Mi mamá me obligaba cada año a confesarme. Yo fui creciendo y me fui alejando de eso. En Semana Santa, si no me confesaba me iba a condenar. Me moría y me iba para el infierno y no me confesaba. Pero cuando el Señor nos rescata y me hace entender que toda esa religión que yo vivía, que creía que era a través de María, a través de las ánimas y todo eso, yo entendí que eso no servía para nada, que eso no era suficiente. Con creerme buena persona, que yo necesitaba a Jesús en mi vida y que necesitaba al Espíritu Santo, yo dije, wow, definitivamente no es por mí, es por el Señor. Es por la obra que Él hace en mí. Si yo me frustré, yo no me imagino a Nicodemo, que seguía la ley de Israel, la ley de Moisés, que estaba dentro del pueblo elegido por Dios para vivir la plenitud, que él hacía parte de los maestros de la ley, él enseñaba y Jesús viene y le dice, no, mi hijo, no se crea tanto. Usted todavía no tiene el tiquete de entrada al cielo. Jesús conocía a Nicodemo, así como nos conoce a usted y a mí, ¿cierto? Y Jesús sabía que Nicodemo necesitaba más que un maestro, un salvador. Porque Nicodemo no lo reconoce como salvador. Muchos enfermos en la calle le gritaban cuando Jesús pasaba y decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos reconocían a Jesús como el hijo de David, el que venía a salvar. Pero este Nicodemo dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Y Jesús dice, tú no necesitas un maestro porque ya sabes mucho, tú necesitas un salvador. Y más que una religión, Nicodemo, usted y yo necesitamos una regeneración. Y más que cumplir unas leyes, Nicodemo, usted y yo necesitamos vida. Y es por eso que Jesús le dio en el blanco a la necesidad de Nicodemo y le mostró la diferencia entre nacer de la carne y nacer del Espíritu. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, uno en el transcurrir de su vida, uno muchas veces le pregunta al Señor, ¿yo para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra? Y el Señor me responde y me dice,
si yo no te hubiese puesto en el vientre de tu madre, no tendría la oportunidad de entrar a mi casa. Y yo, a ver, ¿cómo así? Espérate. ¿Cómo así? Si yo vine de tu casa, me pusiste en el vientre de mi madre, ¿por qué entonces no me dejaste en tu casa de una vez? Y es que no es así. El Señor nos da la oportunidad de entrar a su casa cuando nos pone en el vientre de nuestra madre. Y el paso por esta tierra, como dice Pablo, nosotros somos peregrinos en esta tierra. El paso por esta tierra es un aprendizaje y es el camino para poder llegar a un día a la eternidad con Él. Si usted y yo no hubiésemos nacido, no tendríamos ni el privilegio, ni la bendición, ni la oportunidad de estar en una eternidad con el Señor. Así que el nacer de un padre y de una madre es más que una bendición, es un privilegio y es una oportunidad de poder llegar a esa eternidad con Dios. Sin importar lo que nos toque vivir aquí, todo lo que vivimos, bueno o malo, es un aprendizaje. Amén. Eso es nacer de la carne. Nosotros nacemos de la carne, pero en el camino el Señor nos da la oportunidad de nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para poder estar en la eternidad con Él. La oportunidad la tenemos todos, porque el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, versículo 12, que aquellos, leámoslo, para no deletrearlo por ahí, dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y eso es lo que el Señor hace, da la oportunidad a todos. Juan 3:16, a mí me enamora esta palabra cuando uno la lee. Juan 3:16 dice Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que a luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Y yo diría que no nos aprendamos solo Juan 3:16, sino que nos lo aprendamos completo para poder evangelizar. Porque qué bueno decirle a la gente, de tal manera Dios te amó que vino al mundo para salvarte. Pero hay algo, y es que si crees, no serás condenado, pero si no crees, ya estás condenado. No porque Dios te condene, porque Él vino no para condenarte, sino para salvarte, sino porque en nuestra humanidad, nuestras obras son tan perversas que no queremos exponernos a un Dios santo. No queremos exponer nuestra vida porque qué jartera que Dios me empiece a exigir. Qué pereza. No me conviene que Dios me vea, que yo sepa que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente y que si yo estoy en el baño está conmigo y que cada pensamiento hasta el más íntimo de mi vida Él lo conoce. Yo no quiero ese Dios. Yo prefiero decir que ese Dios no existe y entrar a la racionalidad y entrar a un montón de doctrinas donde el Dios es el que a mí me conviene. Así como nos hablaba el Señor a través del pastor, que nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Ese es el mundo. Pero el Señor dice que nosotros ya no hemos nacido de la carne, sino que ya nacemos del Espíritu, a través del Espíritu que nos da vida. Amén. Jesús sabe lo que hay en nuestro interior y en el corazón, y sabe que allí hay una enfermedad mortal que provoca mentira, engaño, odio, prejuicio, codicia, concupiscencia. Por eso dice que del corazón, vamos a leer Mateo 15, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, el versículo 19, para que veamos qué es lo que sale del corazón. Estas hojas me traicionan, se me pegan.
15:19 dice, porque del corazón salen, no salen de la mente, ¿cierto? Salen del corazón. Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, no el comer sin lavarse las manos. Y resulta que todo eso que contamina es una enfermedad grave que se llama, diga conmigo, pecado. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pecado. Y esa enfermedad lleva a la muerte. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? ¿Quién me lo quiere leer? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto el pecado entró por un hombre, ¿cierto? A causa del pecado entró la muerte por un hombre, y eso es herencia que tenemos de Adán y Eva. ¿Qué hacemos pues? Esas herencias malditas que no tenemos, que no queremos, pero que la tenemos. Por un hombre entró el pecado y es una enfermedad que nos lleva a la muerte. Y es por eso que el ser humano, para vivir eternamente y ser como originalmente Dios nos creó, ¿cómo nos creó Dios? Para vivir eternamente. Pero a causa del pecado Dios dijo no van a vivir eternamente en esa condición de pecado. Van a morir, porque ¿cómo los voy a dejar vivir por toda una eternidad pecando? Lo que hace Dios cuando saca a Adán y a Eva del paraíso es protegerlos, para que no comieran del árbol de la vida. Porque Dios nos ama tanto que no quería que el hombre viviera eternamente con esta enfermedad tan grave. Hoy la gente con una enfermedad grave, terminal, dice no quiero vivir más y me autosuicidio con la eutanasia. La eutanasia es una forma es una manera de suicidarnos, pero supuestamente con ética, sin escándalo y médicamente direccionado, pero termina siendo un suicidio. Termina siendo un suicidio porque la vida no nos pertenece. Y así Dios protegió a la humanidad sacando a Adán y a Eva del paraíso para que no vivieran eternamente con esta enfermedad mortal. Por eso el ser humano, para ser como Dios nos creó, según su plan y su diseño, tiene que nacer de nuevo, pero ya no de la carne, sino del espíritu. Pero este nacimiento es algo que ni el hombre ni la ciencia pueden lograr. Es algo que solamente Dios puede y debe hacer. La ciencia, ni el conocimiento, ni la filosofía, ni la mucha letra nos va a salvar, ni nos va a hacer nacer de nuevo, solo Dios. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, perdón. Vamos a leerla. Dice... El Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo que leíamos el domingo? Satanás. Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y uno de los más devastadores efectos del pecado es que ciega al hombre, ¿para qué? Para que no vea su propio pecado. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces los hombres no queremos ver o no podemos ver nuestro propio pecado a causa de lo que Satanás hace en nuestra vida. Y solamente el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos. Solo Él puede hacernos tomar conciencia de la magnitud de nuestro pecado y solamente Él puede convencernos de la verdad del Evangelio. Eso nos lo hablaba el Señor el domingo, ¿cierto? Y ese mismo evangelio es el que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón para convencernos. ¿Cómo nos convence el Espíritu Santo de que estamos en pecado? Nos abre el espejo, que es la Biblia, y nos muestra todo el mugre que tenemos.
¿Cómo sabe usted que tiene lagañas? Si uno mismo no se ve los ojos, se tiene que parar en el espejo. Uno no sabe qué tiene en su rostro, uno se ve las manos, se ve el resto del cuerpo, la espalda no la ve. Se tiene que parar en el espejo para poderse ver y convencerse de lo que realmente tiene. Y así es la palabra del Señor. El Espíritu Santo usa este espejo para convencernos de nuestro pecado. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra ¿hasta dónde? No, abramos la palabra más bien. Hebreos 4, capítulo 12. Hasta los tuétanos. Mi esposo decía otra cosa. No decía tuétanos. Coyunturas. 4:12 dice así. Me perdió. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y yo diría, ay Dios mío, yo te voy a rendir cuentas, Señor, de todo lo que yo he hecho. Pero la palabra del Señor es la única que nos convence, ¿cierto? A través del Espíritu, el Espíritu Santo a través de la palabra nos muestra nuestra realidad. Y saben que el Espíritu Santo no es complicado. El Espíritu Santo es sencillo y puede convencer a alguien a través de la exposición de la palabra más simple y más sencilla que usted crea. Del testimonio de vida más simple y más sencillo, el Espíritu Santo puede obrar en alguien y convencerlo de que necesita a Jesús, de que está en pecado, pero eso lo hace el Espíritu Santo y es por eso que sin Él nunca vamos a entender nada como realmente es y nunca vamos a ser transformados desde nuestro interior. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44? Dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede ir a Dios si Él mismo no nos convence. ¿Y nos convence a través de quién? Del Espíritu Santo. Pero existe un peligro en nuestro corazón y es que a veces el corazón se llena de vanagloria, se llena de orgullo, se llena de autosuficiencia. Y podemos caer en una línea delgada donde creemos que estamos con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en nosotros, cuando realmente el corazón se endurece tanto al punto de no retorno, donde ya no escuchamos la voz del Señor. Y por eso es que muchas personas que a veces vemos que están caminando bien en el Evangelio, de un momento a otro están perdidos. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Si yo lo veía bien, si yo veía que enseñaba, que cantaba, que alababa, su corazón se endureció. ¿Cómo podemos nosotros juzgar eso? No podemos. Es duro porque podemos caer en un mal juicio el decir, ay no, es que Berta se le endureció el corazón. Pero sí podemos ver señales de que el corazón se ha endurecido. Y es que cuando se toma la palabra y se interpreta a mi modo, ya mi corazón se endureció. Porque si el Espíritu Santo no me la revela,
yo no la voy a entender. El Espíritu Santo nos regenera. ¿Qué es regenerar? Un alcohólico se regenera, ¿cierto? Es restaurado, es alejado, es apartado de aquello que lo lleva a dañarse. Y nos regenera el Espíritu Santo junto con el arrepentimiento y la fe. Y la regeneración es una de las obras del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Tito 3:5 habla de un nuevo nacimiento. Y como el pecador está muerto espiritualmente por sus pecados y delitos, en la regeneración todo eso cobra vida, y por la gracia que perdona y justifica, no solo esto, sino que también lo transforma en una nueva criatura. ¿Qué dice Tito? Nosotros estamos muertos por nuestros pecados y delitos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo viene y hace una regeneración. ¿A través de qué? A través de la gracia. ¿Qué hace la gracia? Perdona y justifica. Y hace que nosotros seamos una nueva criatura. ¿Usted es una nueva criatura hoy? Yo no sé si usted es una nueva criatura, pero yo cada día voy viendo que me alejo más y más de lo que yo era antes. Todavía no estoy que yo diga, ay no, ya no, nada de eso está en mi vida. No, hay cositas que siguen persistiendo ahí, que siguen costando, pero uno ve que el Espíritu Santo ha hecho la obra. Y la regeneración es como una operación escondida. ¿Por qué escondida? Porque es algo que ocurre en mi interior, es algo que ocurre en mi corazón. Y puede que yo no me dé cuenta de esto inmediatamente. Y puede que los que hay a mi alrededor no se den cuenta inmediatamente de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero ¿saben por qué no nos damos cuenta? Por la dureza de nuestro corazón. Porque a veces enjuiciamos a alguien, lo señalamos, le ponemos etiquetas y decimos, este es así. Y así nos quedamos viéndolo. Pero a medida que el Espíritu Santo va haciendo evidente esa obra, uno va diciendo, ve, esta persona, el Espíritu Santo lo ha cambiado. Porque esa es la regeneración, ser nuevos y que los demás se den cuenta. Y en conclusión, el ser regenerados es el milagro más grande que el Señor puede hacer en el ser humano. Amén. El milagro más grande no es que el Señor te dé casa, carro, beca, salud, familia, ministerio, dones, talentos, fama, reconocimiento. No, el milagro más grande no es que usted tenga una iglesia grande, que usted haga y haga y haga y haga obras para el Señor. El milagro más grande que hace el Espíritu Santo en el ser humano es que lo cambia. Es que lo regenera. Uno a veces dice, yo quiero ver los milagros de Dios en mi vida. Mírese usted. Si usted ha sido regenerado, dele gracias al Señor porque usted es un milagro andante. Usted es un milagro que camina por ahí, que da testimonio del Señor. Y tarde o temprano este milagro se manifiesta en un nuevo estilo de vida. Ya no somos lo que éramos, ¿cierto? Hemos sido cambiados a través de un milagro. Y si aún no sabemos o tenemos dudas, ¿será que yo ya nací de nuevo? Como a veces dice mi esposo, ¿será que yo ya me arrepentí? ¿Será que nosotros sí vamos a alcanzar? Existe una solución bíblica para esta duda y está en Mateo 7:7, donde el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y uno a veces lleva este versículo, lo lleva solamente a, yo voy a pedir, yo voy a buscar, yo voy a llamar, pero ¿para qué? No es solamente a lo material, no es solamente a mi necesidad. Si yo tengo dudas, si he nacido de nuevo o no, yo le pido al Señor que me revele. Yo voy y toco, yo voy y busco al Señor. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿La fe qué es? La fe es un regalo de Dios. Es un don que Dios nos da y nos lo da por su gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios.
Contamos con todo lo que necesitamos para decidir por Cristo, ¿cierto? Contamos con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a tomar la decisión por Cristo. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande. Dígale al que está a su lado, oiga, usted tiene una responsabilidad muy grande. ¿Cuál será? La responsabilidad de responder al llamado y a la persuasión del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo está uno ahí persuadiendo lo que uno va a hacer no está bien y uno está peleando contra el Espíritu. Pero es que yo necesito esto, pero es que yo quiero esto. El Espíritu Santo diciéndole a uno que no, hombre, que no, que eso no le agrada al Padre. Y eso no hay, no, de malas. Yo lo necesito, yo lo quiero, es que yo tengo necesidad de esto. Nuestra responsabilidad es responder al llamado y a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Amén. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y hace a la criatura, o sea, a usted y a mí, nos hace de Dios y nos hace para Dios. Y cuando el Espíritu Santo llega a ese punto con nosotros, entonces Él se hace una morada eterna en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros hasta el final, hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Mire, aunque el arrepentimiento y la fe son condiciones indispensables para el nuevo nacimiento, ellos por sí solos no nos van a salvar. El arrepentimiento y la fe por sí solas no nos van a salvar. Y aquí entra un testimonio de una polémica, porque una persona puede haber sido bautizada. Ustedes sabían que Adolfo Hitler y este señor Stalin, ellos se bautizaron en la iglesia cristiana. Ellos fueron, este Adolfo Hitler, él iba en contra de los judíos, pero es que él no era raza pura, él también era judío, más bien era jodido, ¿cierto? Adolfo Hitler y Stalin fueron bautizados, pero eso no es garantía de haber sido regenerado. En el libro de los Hechos, hay una historia de un hombre que se llama Simón el Mago, que escuchó junto con otras personas hablar a Felipe del Evangelio de Cristo y ellos decidieron bautizarse. Simón el Mago decidió bautizarse, bajó a las aguas, pero eso no fue garantía de que se hubiese regenerado, porque después por allá llega Pedro y le da sopa y seco y le dice... porque él ve cómo por la imposición de Pedro y de Juan, creo que fue, la gente recibía el Espíritu Santo. Y para él eso fue algo impactante y maravilloso. Y dice, ay no, yo quiero eso, véndame eso. Y llega Pedro y le da sopa y seco y le dice, no, mi hijo, su corazón está perdido, usted no está haciendo bien delante de Dios. Puede haberse bautizado, puede perseguirnos, puede seguirnos, puede escuchar todo lo que quiera, pero usted es un malvado, un perverso y no está haciendo las cosas bien delante del Señor. Una persona puede hacer todas las obras buenas que quiera y no tener idea de lo que la regeneración significa. Por eso mucha gente dice, no, yo no necesito el evangelio, yo soy bueno, yo no hago nada malo. Yo hago buenas obras, yo ayudo aquí, yo ayudo allá, yo doy un mercado, yo visito al enfermo, yo visito a los que están presos, yo ayudo a la viuda. Y el Señor dice, eso no sirve. Necesitas la regeneración interior, de adentro hacia afuera, que solo hace el Espíritu Santo, que nosotros los hombres somos incapaces de hacer. Y muchos buscan imitar a Cristo para ser salvos y pretenden vivir como Él vivió en la tierra. Ustedes han visto esos monjes que hacen que votos de castidad, que votos de pobreza, que no sé qué, y andan por ahí con batas largas, con barba, queriendo parecerse a Jesús, que para alcanzar el cielo, los sacerdotes hacen voto de castidad, pretenden vivir como Jesús vivió, pero eso tampoco es aceptado por Dios, porque Cristo fue puro. Y la naturaleza humana es impura, es de pecado.
Sí tenemos que imitar a Cristo, pero no podemos pretender que solo por imitar a Cristo nos vamos a salvar. Tenemos que ser regenerados. Lo que el hombre necesita es vida y esa solo la da el Espíritu Santo a través de la regeneración. Así que el nuevo nacimiento trae consigo un cambio en nuestra relación ¿con quién? Primero con Dios, segundo con nosotros mismos y tercero con los demás, con nuestra familia, con los vecinos, con los amigos, con la iglesia. Primero cambia nuestra relación con Dios. ¿Usted quiere saber si ha sido regenerado? Ah, no, el resto no quiere saber. Señor, gracias. Si su forma de relacionarse con Dios ha cambiado, es porque la regeneración ya empezó. Si su forma de acercarse a Dios ha cambiado, la regeneración ya empezó. Si la forma de relacionarse con usted mismo, con su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos, sus vecinos ha cambiado, es porque la regeneración del Espíritu Santo ya empezó. Y esa regeneración, o sea, la obra que el Señor empieza en nosotros, no termina hasta que el Señor no nos llame de esta tierra. Después de recibir a Cristo como Salvador, usted y yo nos volvemos locos porque no entendemos, porque muchas de las cosas viejas siguen persiguiéndonos. No las viejas que lo perseguían antes, no, las cosas viejas que habían en nosotros siguen persiguiéndonos. Todavía pecamos, todavía perdemos la paciencia, a veces surgen los celos, surge el orgullo y esto nos desalienta y nos puede llevar a una depresión espiritual. Y decir, no, yo no he sido cambiado, yo no voy a alcanzar, no, definitivamente yo no. Pero no olvidemos que tenemos dos naturalezas. La vieja naturaleza que está en la carne y mientras tengamos esta carne, vamos a luchar contra esa vieja naturaleza. Y la nueva naturaleza, que es la del Espíritu, que es la que nos da el poder para levantarnos y decirle a Satanás, que es un experto en condenarnos a través de la vieja naturaleza, para hacernos dudar de la salvación, el nuevo nacimiento, el espiritual, nos lleva a decirle a Satanás, ¿sabe qué? En mí no hay duda de la palabra de Dios. En mí no hay duda de que el Señor me está cambiando, me está regenerando, me está transformando. Porque el dudar de nuestra salvación es dudar de la palabra de Dios. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que usted y yo somos hijos de Dios. Es el Espíritu el que nos dice, sí, estás luchando. Hay una diferencia y es que nosotros no hemos nacido de nuevo, no hemos sido regenerados si el pecado no nos duele. Si nos da lo mismo caer que quedar colgando, si nosotros señalamos, juzgamos, decimos malas palabras, peleamos, fornicamos, adulteramos, decimos mentiras, y eso no nos duele, entonces no hemos nacido de nuevo, no hemos sido regenerados. Pero si cuando caemos en esa vieja naturaleza, en el pecado a través de ella, sufrimos y vamos a Dios y vemos cómo Dios va cambiando y llevándonos cada día a depender más y más de Él, entonces estamos siendo cambiados desde nuestro interior y hay una regeneración en nuestra vida. La diferencia entre David y Saúl es abismal. Saúl entendió que había hecho lo malo y no le importó, como nos enseñaba el Señor a través de la hermana Berta, de cómo tratamos con el pecado. A Saúl no le importó, se importó más él mismo, su reputación, su cargo como rey, como director de la orquesta, que Dios. Cuando David pecó, David se dolió en su corazón cuando fue confrontado a través del profeta Natán por el Espíritu Santo. Y David reconoció en el Salmo 51, David reconoce y le dice, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Esa es la diferencia entre el ser regenerado y el vivir la vida de religiosidad que a veces pretendemos vivir. Así es que es el Espíritu Santo el que va cambiando de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, desde nuestro interior, y nos lleva a entender que somos hijos de Dios y que nada, ni nadie, ni Satanás,
ni nadie que venga a condenarnos, que Él lo envía, puede señalarnos, puede aplastarnos y puede traer esa condenación a nuestra vida. Tristemente, el diablo usa a las personas que más queremos, que más cerca están, para señalarnos y juzgarnos. Y tristemente a veces esas personas están dentro del Evangelio y se levantan a juzgarnos con cero misericordia, con cero compasión, sin entender la palabra del Señor. Así es que usted y yo hemos sido regenerados. Amén. Yo no sé usted, yo sí. Sigo equivocándome, sigo enojándome, pero yo veo que cada vez me enojo menos. Cada vez tengo un poquito más de paciencia. Es un trabajo, es un depender del Señor, porque sin el Señor yo incendio mi casa. Sin el Señor yo soy como el celular ese que dejaron cargando y explotó e incendió toda la casa. Esa soy yo sin Dios. Me he dado cuenta en muchas oportunidades en mi caminar con el Señor que cuando he bajado mi relación con Dios, soy como ese celular. Y cuando exploto y la casa se empieza a incendiar, digo, ay de mí, Señor, ten misericordia, porque he entendido que me he alejado y que lejos de ti yo nada soy. Necesito el Espíritu Santo todos los días, para que me vaya regenerando y me vaya cambiando y transformando. Amén. Padre, en esta noche, una vez más te decimos, somos pecadores, necesitamos de ti. Definitivamente sin ti, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Sin ti este evangelio no tiene sentido. Sin ti, Espíritu Santo, nosotros no podemos entender nada de tu palabra. Y sin ti nosotros no podemos ni amarte ni acercarnos a ti. Dice tu palabra que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Fuiste tú el que tomó la decisión de acercarnos a tu presencia. Pero es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad atender a ese llamado, escuchar ese llamado y permitir que tú hagas la obra en nosotros. Señor, ¿cuántas veces nos hemos equivocado por no depender de ti? ¿Cuántas veces hemos obrado en nuestras fuerzas pensando que estamos siendo direccionados por tu Santo Espíritu? ¿Cuántas palabras han salido de nuestra boca creyendo que eres tú el que nos está hablando, Señor? Pero muchas veces te hemos hecho a un lado y no hemos dejado que tu obra perfeccione nuestra vida. Por eso hoy te decimos una vez más, perdónanos, Señor, cada vez que dejamos que esa vieja naturaleza nos jale, nos conquiste y nos derrumbe, nos derribe. Hoy te rogamos que esa regeneración que tú haces a través de tu Santo Espíritu en nuestra vida sea constante, Señor, sea permanente. Sabemos que es una obra que vas haciendo en nuestra vida y permítenos ir avanzando cada día un poco más, ir subiendo un peldaño más, cada día estar más cerca de ti y más lejos de las cosas del mundo, de lo que nos aparta de ti. Hoy te damos gracias porque no estamos solos, te tenemos a ti, Espíritu Santo, tenemos tu guía, tu luz y tu dirección. Sigue obrando en nosotros, sigue enseñándonos y revelándonos tu palabra. Sigue, Señor, levantándonos cada día. Y sobre todo, Padre, síguenos dando la confianza para entender que tú eres soberano y que todo lo que haces en nuestra vida es bueno. Así como tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A ti, mi Rey amado, damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.